Bienvenidos a esta catequesis en la cual vamos a continuar con el ejercicio que ya venimos haciendo desde algunas catequesis atrás de conocer a Jesús por medio de las parábolas. Pues vamos a concentrarnos en la denominada parábola del hombre fuerte que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 27 al 29, en Mateo en el capítulo 12, versículos del 29 al 32, y en Lucas en el capítulo 11, versículos del 21 al 23. Comencemos por invocar presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea el Espíritu de Dios el que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para disponernos a recibir de Dios la gracia necesaria para acercarnos más a Él y conocerlo mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Vamos entonces a continuar con las parábolas de Marcos, porque quizás de los 3 evangelios, Marcos es el que menos parábolas trae. Ya tuvimos ocasión de ver una parábola exclusiva de Marcos. Ahora vamos a ver esta parábola que aparece en los 3 evangelistas. Y es una parábola muy breve. Fíjense que es un solo versículo de Marcos. Ahorita lo vamos a ver comparado con Mateo y con Lucas. Pero es un solo versículo que está en Marcos 3:27. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Miremos primero el contexto en el que esta parábola se da. Y para eso vamos a concentrarnos en los 3 evangelios, el contexto que cada uno de ellos va a marcar para concentrar esta parábola, porque obviamente tenemos siempre que ubicar la parábola dentro del contexto en el cual se desarrolla para poder comprender el sentido mismo de lo que Jesús quiere decir con esa parábola. Si nosotros nos concentramos en Marcos, vamos a estar ubicados en Marcos 3, del 20 al 26. Si nos ubicamos en Mateo, vamos a estar en Mateo 12, del 22 al 28. Y si ubicamos a Lucas, vamos a estar en Lucas 11, del 14 al 20. Marcos, lo voy a leer rápidamente y luego comentamos de cada uno de ellos. Marcos dice: vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podía comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Este es el contexto de Marcos, y enseguida me devuelvo y lo analizamos un poquito. El contexto de Mateo está desde el versículo 22 del capítulo 12, y dice, entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo dijeron, este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir.
Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y finalmente miremos el contexto de Lucas, a partir del versículo 14, en el capítulo 11. Estaban expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belzebul? Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí tenemos esos tres contextos de los evangelios y que ustedes también los pueden leer en otras traducciones. Yo utilizo la traducción de la Biblia de Jerusalén, pero a veces también en este ejercicio es bueno tomar uno quizás otras traducciones porque puede que alguna palabrita uno la entienda de una manera mejor en una parte o en otra. Fíjese usted que el argumento de fondo es el mismo, pero se nos presenta como una realidad un poco distinta. Fíjese que el contexto de Mateo y Lucas es la expulsión de un demonio. En cambio, Marcos nos pone es una primera realidad. Jesús frente a los suyos. Jesús vuelve a su casa. En cambio, Mateo dice, Jesús curó a un endemoniado ciego y mudo. Lucas dice que estaba expulsando un demonio que era mudo. El contexto va a ser un poquito particular en el sentido de que Marcos nos presenta, en primer lugar, la salida de los suyos, es decir, de su propia familia. Y luego la figura de los escribas. Los parientes de Jesús dicen que Jesús está fuera de sí. En cambio, los escribas dicen que Jesús está poseído por Belzebul. Fíjese que nos pone una cosa particular, que solo nos lo trae Marcos. Jesús vuelve a su casa, porque la casa es el escenario para mostrar que su familia está por fuera. Aquí se intenta mostrar un poquito la incomprensión de los hombres, en la cual incluso Marcos pone la figura de los familiares de Jesús. Jesús está incomprendido hasta por sus propios parientes y obviamente también por, por los escribas. Eh, Aquí particularmente nos pone a los escribas que habían bajado a Jerusalén. ¿Por qué? Porque para Marcos Jerusalén va a representar la ciudad donde Jesús va a morir. Es decir, Jesús es una ciudad, perdón, Jerusalén es una ciudad hostil a Jesús para el Evangelio de Marcos. En cambio, dense cuenta que en los otros dos evangelios no se habla propiamente de la realidad de Jerusalén. Pero luego nosotros tenemos que mirar a Mateo y Lucas que hay una admiración de la gente. Fíjense que en Mateo la gente se pregunta, ¿no será este el hijo de David? Recuerden, Mateo es escrito para los cristianos que vienen del judaísmo. Por consecuencia, tienen claro quién es el rey David y la importancia de esa vinculación con el rey David, que para los romanos, a quien escribe Marcos, y para los griegos, a quien escribe Lucas, puede no ser de mucha significación. Entonces aquí, en cierta medida, están haciendo una exclamación de admiración. ¿No será este el hijo de David? Lucas solamente se limita a decir que las gentes se admiraron de esa realidad que está produciendo esa expulsión del demonio. Miremos entonces en Mateo, por ejemplo, que el contexto en el que se produce es un exorcismo. Lo que introduce es un exorcismo. Presentan a Jesús un endemoniado, sordo
mudo, ciego y mudo. Luego Jesús lo cura. Frente a eso, los fariseos presentan esa repulsa. ¿Cuál repulsa? Este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, el príncipe de los demonios. Los adversarios de Jesús ven al diablo actuando en la figura de Jesús. Mateo quiere decir básicamente que Jesús conoce a fondo a sus adversarios. Esta realidad en la que lo presentan. Quieren demeritar la figura de Jesús a partir de esa vinculación precisamente con los adversarios de Jesús, como si Jesús hiciera parte del demonio o el demonio estuviera utilizando a Jesús para sus propios métodos. Por su parte, fíjense ustedes que Lucas también pone en la escena o el escenario dentro del contexto del que está endemoniado, estaba expulsando un demonio que además dice que es mudo. El gesto victorioso de Jesús lleva a que las gentes obviamente se admiren, ¿sí? Pero de esa realidad luego viene de la admiración rápidamente se pasa a la contradicción. Algunos dicen, eh, por Belcebú, príncipe de los demonios, es que él expulsa a los demonios. Incluso confunden o quieren confundir esa realidad del exorcismo con la magia. Acuérdense que ya esa fue una de las tentaciones primeras de Jesús después de que fue bautizado por Juan en el Jordán, fue llevado al desierto y pues Marcos no nos menciona en qué consistieron las tres tentaciones, pero Mateo y Lucas sí. Una de esas tentaciones era precisamente vaya al alto del templo, de la columna del templo y tírese desde allá porque los ángeles lo cogerán. Entonces aquí a ponerlo a prueba le piden una señal del cielo, como quien dice que haga magia. Aquí es muy importante porque fíjense que aparece la figura de Belzebú. Incluso en algunos aparece como si fuera el príncipe de los demonios. En cambio, en Marcos aparece Belcebú y el príncipe de los demonios como si fuera una figura distinta. No vale la pena centrarnos a pensar en esa etimología de Belcebú, porque algunos pueden decir el dios de Baal, que era como el dios pagano. Aquí lo que interesa es mostrar esa confrontación entre el bien y el mal, que va a ser propiamente el objeto liberador de el sentido de la parábola. Pero luego continúa el contexto, tanto en Marcos como en Mateo como con Lucas, que viene a mostrarnos una realidad bastante particular. Fíjese en Marcos 3, desde el 23 hasta el 26 dice, él, Jesús, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido, no puede subsistir porque ha llegado su. En Mateo, más o menos dice lo mismo. Él conociendo sus pensamientos. Fíjese que viene ya una realidad mística de Jesús. Jesús que conoce el corazón del hombre. Que eso no lo va a decir Marcos, pero sí lo va a decir Mateo y lo va a decir Lucas. Jesús que conoce sus pensamientos. Vea el versículo 25 de Mateo y vea el versículo 17 de Lucas. Conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. En cambio, Lucas va a decir, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y casa contra casa cae. Más o menos, démonos cuenta que es lo mismo. En el 26 dice Mateo, si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Y en el 18 de Lucas dice, si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belcebú? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Fíjense que el 27 de Mateo y el 19 de Lucas es exactamente el mismo. El 28 de Mateo dice, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios.
En cambio, el 20 dice, pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino. Veamos que en términos generales, y eso es la sinopsis, poder comprender cómo hay pequeñas cosas que van a cambiar, pero que no van a romper el esquema redaccional o fundamental de lo que quiere decir. Si nosotros nos concentramos uno a uno, como para destacar algunos elementos que son antecedentes a la parábola que vamos a tratar, pues vamos a ayudarnos de esta manera. Fíjese usted que el tema es en relación a la división y al exorcismo que Dios mismo, que Jesucristo está produciendo. ¿Por qué? Porque el exorcismo va a significar que el reino de Dios ha llegado al mundo. El exorcismo va a ayudarnos a comprender esa realidad liberadora que Jesús está diciendo, que es lo que vamos a entender enseguida con el hombre que viene y hay un forcejeo y tiene que ser atado y desatado, pero en un ratico lo vamos a comentar. En Marcos, entonces, es significativo esta realidad que está presentando Marcos en relación a un reino, una casa y Satanás mismo, mostrando cómo esa formulación de un reino dividido va a asemejar a la figura que ya nos trae también el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 41 y en el capítulo 11, versículo 4, donde en visiones referidas al futuro se habla de la destrucción de los reinos, ¿no? Entonces, aquí es donde está mostrando un reino dividido contra sí mismo. Ese reino no puede subsistir. Incluso nos da a entender los tres evangelios como el reino de Satanás es un reino que tiene una organización, que si él mismo entra dentro de esa desorganización, pues va a desbaratarse, va a caer en sí mismo. Mateo, por su parte, muestra que el reino de Dios está llegando a los hombres. Y eso se hace presente particularmente en los milagros y en los exorcismos, en el anuncio del Evangelio, sobre todo en la nueva práctica de la justicia. Mire el versículo 28, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Fíjense que eso no lo va a decir Marcos, no lo va a decir Mateo y no lo va a decir Lucas de una manera muy especial. Lucas, digámoslo así, tiene un poquito más de palabras dentro de su formulación y volvemos más o menos a lo mismo. La ruina de la casa, fíjese, casa contra casa cae. Las ruinas de la casa ilustran la devastación del reino. Por eso, si el diablo es el autor de las mismas divisiones, el reino del diablo tampoco va a poder subsistir. Aquí es interesante porque se evoca en Lucas es el Espíritu de Dios, es la fuerza del Espíritu de Dios. Incluso lo presenta es con una figura muy especial, lo presenta es con la figura de el dedo de Dios. Vea que el versículo 20 dice, si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Un dedo no es una mano. Fíjense que un dedo, lo que se hace con el dedo a lo largo de la escritura es, por ejemplo, dibujar y señalar. No corresponde a lo que se hace con la mano. El dedo de Dios aparece de una manera muy especial. Recuerden, por ejemplo, cuando eh, en las tablas de la ley se escribe, en el Éxodo aparece, Dios que escribe con su dedo las tablas de la ley y que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Ahora lo rezábamos, el dedo de Dios que es el Espíritu Santo. El reino entonces está presente en la figura de Cristo. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es esa figura introductoria la que nos va a ayudar a comprender propiamente el sentido mismo que vamos a encontrar nosotros en la parábola que da como respuesta a esta situación que se le está presentando a Jesús. Démonos cuenta desde el principio, es una realidad de confianza y de desconfianza. El hecho mismo de Jesús que se presenta, miren, Marcos, la familia de Jesús lo busca porque Jesús está fuera de sí. Pero los fariseos dicen, este expulsa a los demonios por parte de Belcebú. Hay una desconfianza desde dentro y desde fuera por Jesús. En Mateo y Lucas la figura es en torno a un exorcismo. Podríamos decir, pero ¿cómo no
quedaron contentos frente a la realidad del poseso que ya queda liberado. Al contrario, tratan de juzgar a Jesús con esa realidad. Jesús parte de esa figura con esta explicación que nos está dando, donde habla del reino, donde habla de la casa y donde habla del mismo Satanás, que no puede estar dividido. Ahora bien, fíjense ustedes que hace referencia a Mateo y Lucas a que si Jesús expulsa a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Porque los fariseos también hacían exorcismos. De manera que está poniendo en juego la figura del exorcismo mismo. Y eso no es lo que le interesa en esta parábola que nosotros estamos reflexionando. Lo que interesa es la acción liberadora que va a producir Cristo. Y ahí es donde entramos propiamente a analizar esta parábola que como pueden ver es muy breve. Vamos a encontrar otras parábolas que son un poco más amplias en redacción y en formulación de figuras que van a venir y que nos van a ayudar más. Estas más corticas a veces las pasamos más a la ligera precisamente por eso, porque como son tan breves, nos da como la sensación de que poca importancia pueden tener y al contrario, tenemos que concentrarnos en lo que es fundamental. Fíjense, Marcos es solo un versículo, el versículo 27, Mateo es solo el versículo 29 y Lucas sí son tres versículos, perdón, dos versículos, el 21 y el 22. Sin duda tenemos una realidad de cosas que son comunes, pero tenemos otra realidad que nos las hace un poquito distintas entre sí y es ahí donde cada una va a tener como su particularidad. Concentrémonos en Marcos, en el versículo 27, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Fíjense ustedes que se nos está informando sobre el sojuzgamiento de un fuerte que vigila su casa. Al que vence no se le da expresamente el calificativo de más fuerte, no. ¿Quién viene siendo la presa que se le arrebata al fuerte? Son aquellas personas liberadas de la enfermedad y de los demonios. Aquí se pone de manifiesto es la soberanía, la llegada de la soberanía de Dios. Porque aquí el fuerte viene siendo el maligno, el fuerte viene siendo Satanás. Es un reproche concreto a los adversarios de Satanás. Fíjese usted, se saquea su ajuar, se saquea su casa. Es decir, aquello que hasta ese momento era propiedad del maligno. Nadie puede entrar en la casa del maligno, digámoslo así, y saquear su ajuar, si no ata primero al maligno. Entonces podrá saquear su casa. Y aquí vamos a ver que está apoyado en el profeta Isaías en el capítulo 49, versículos del 24 al 26. Dice Isaías, ¿se arrebata al valiente la presa o se escapa el prisionero del guerrero? Pues así dice Yahvé, sí, al valiente se le quitará el prisionero y la presa del guerrero se le escapará. Con tus litigantes yo litigaré y a tus hijos yo salvaré. Haré comer a tus opresores su propia carne como con vino nuevo, con su sangre se embriagarán, y sabrá todo el mundo que yo, Yahvé, soy el que te salva y el que te rescata, el fuerte de Jacob. Fíjese cómo el profeta Isaías ya está manifestando cómo Israel se ve, digámoslo así, oprimido por un adversario más poderoso, pero puede esperar al liberador divino, que es más poderoso todavía. Entonces, aquí tenemos que entender en Marcos cómo la acción es del que es incluso más fuerte. Aparentemente el mal es fuerte y esa sensación la tenemos también nosotros siempre hoy día. Nos parece que el malo es más poderoso, que el malo tiene más capacidad de hacer daño, que el malo es como el dueño del mundo. Sin embargo, el Señor advierte, nadie puede entrar a la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Fíjese que es la realidad de poder quitar la fuerza alma que nos quiere hacer. Y ahora voy a entrar un poquito más en esa realidad digámoslo así, de debilitamiento de esa fuerza que aparentemente está en nosotros.
Miremos el versículo 29 de Mateo. En el versículo 29 de Mateo dice, o ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Fíjese que ya Mateo cambia en relación a Marcos, a que lo que Marcos presenta como una afirmación, Mateo lo presenta como una pregunta. Aquí Jesús habla del saqueo a la casa del hombre fuerte. Ahí el fuerte es el enemigo de Dios, del que Dios está rescatando a sus hijos. Y aquí aparece otra vez el verbo atar, es decir, los adversarios de Satanás, incluso es una figura escatológica que vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis, porque los adversarios de Dios serán encadenados. Lo vamos a escuchar en el libro del Apocalipsis. Jesús que ata el mal. Jesús da a entender entonces que el diablo ya está encadenado. Y cuando está encadenado, entonces se puede asaltar su casa para librar a las personas que están dominadas por él. O sea que es la figura, volvemos, de la llegada de la soberanía de Dios, de la gracia de Dios sobre nosotros. Y si nos concentramos en Lucas, vamos a encontrar, pues Lucas tiene 2 versículos más de esta breve parábola, y aquí cambia un poquito la figura, porque nos presenta esta realidad, Lucas. Cuando uno fuerte y bien armado custodia sus palacios, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. Fíjese que aquí se trata de un señor que está atacado por el enemigo, mientras que Marcos y Mateo hablan de un propietario asaltado por un ladrón. Lucas menciona primero una situación, digámoslo así, duradera y tranquila, la que sigue una brusca y dramática interrupción al enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás ocupa el corazón del hombre. El hombre fuerte representa al adversario de los creyentes en todas partes. Fíjese que el hombre fuerte representa a Satanás. En cambio, el más fuerte, fíjese que el más fuerte, cuando es amenazado por el más fuerte, ahí nosotros con qué figura nos encontramos. ¿Cuál es el creyente y cuál es Satanás? El fuerte y bien armado custodia sus palacios, sus bienes están seguros. Ahí hace referencia al hombre. Pero llega el que es más fuerte y le vence. Ahí hace referencia al mal. Es decir, ¿yo en quién confío? Porque fuera de eso me puede quitar las armas y me deja sin nada. ¿Por qué? Porque se muestra que mi confianza no está puesta precisamente en el Señor. Y es ahí donde viene en esta parábola que se venza. ¿Cómo voy a vencer yo aquello a lo que yo mismo le he dado la posesión de mi ser, la posesión de mi casa, la posesión de toda mi vida? ¿Cómo lo voy a vencer? Fíjese que la figura que el Señor nos está mostrando aquí es precisamente la figura de el alma que encuentra en el Señor su soberanía y que gracias a eso es capaz de atar lo que le está haciendo mal. Esa es la figura que nosotros no podemos perder. El fuerte es el demonio, el más fuerte es el Salvador. Es el Salvador el que logra quitarle las armas al más fuerte, que nos parece a nosotros que es más fuerte. Incluso no dice qué hace con las armas, pero sí dice que reparte propiamente sus despojos. Es la acción de Cristo que no busca otra cosa que liberar al hombre. Acuérdense, por ejemplo, en la figura de Juan el Bautista, cuando le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Qué le dice Jesús? Vaya, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, el reino, y se ha proclamado el reino de Dios. Es decir, se libera al que está cautivo. La figura del mal en el mundo es la que el más fuerte, que viene siendo el Señor, logra liberar. ¿Cuándo? Cuando yo en mi interior le doy cabida al más fuerte. ¿Quién es el que en mí tiene cabida? ¿El fuerte o el más fuerte? Es decir,
¿A quién le pertenezco? Y esa es una pregunta que nosotros permanentemente tenemos que hacer, porque a veces queremos liberarnos de una realidad sin atar esa realidad, es decir, sigue gobernando en nosotros una serie de cosas que puede darse debido a que justificamos realidades, a que permitimos situaciones y a que no avanzamos en el camino de la vida espiritual. Fíjese que el contexto en el que se da esta parábola es precisamente un contexto de confusión, que uno puede decir, sí, era de los parientes de Jesús, o era de los escribas, o era de la gente que estaba mirando eso ahí, pero es que también puede pasar en mi vida. En mi vida particular puede que yo, sí, me llamo cristiano, sí, considero a Jesús como importante en mi vida, pero quizás no le doy a Jesús el papel protagónico que en mi vida debe tener. Y de ahí que el otro puede hacer conmigo lo que quiera, con la falsa sensación de que estoy triunfando y de que estoy ganando. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Fíjese que ese texto nos tiene que tocar, porque aquí es la figura precisamente del más fuerte que nos va a ayudar a vencer aquello que puede que dentro de mí sea fuerte. La soberanía de Dios empieza en mi propia vida. El permitir que Cristo vaya entrando en mí me va ayudando a vencer aquello que me hace esclavo, aquello que me lleva al pecado, aquello que me lleva al muerte. Pidámosle al Señor que nos ayude para que conociéndolo a Él podamos nosotros fortalecernos en Él y que realmente sea el Señor quien habite en mí. Los bendigo a todos y que el Espíritu del Señor nos asista cada día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.